Buenas tardes, bienvenidos a la familia Metropolitan. Soy Nuria Fernández, la nutricionista de los Clubs Metropolitan en Barcelona, Iradier y Galileo, y esta tarde vuelvo a estar aquí con vosotros para resolver dudas acerca de alimentación, nutrición en estas semanas de confinamiento. Voy a ir leyendo todas las dudas que me pongáis por aquí. Os dejaré ahora en un segundo fijado en los comentarios un email también de consultas para, si no nos da tiempo, de resolverlas todas. Hoy me gustaría poder poner un poco una temática o una dirección en esta consulta y que me podáis consultar acerca de cómo planificar vuestros menús y cómo poder, pues quizá comer menos sin pasar hambre, comer bien en estas semanas sin necesidad de picotear y cómo disminuir ese gasto energético. Así que, empezamos. Vamos a ello. A ver, por aquí, perfecto. Voy a ir leyendo las primeras preguntas. Vale, os dejo aquí en el comentario el mail en el asunto para que, como os decía, si alguien tiene preguntas que no nos dé tiempo, que no quiera compartir por aquí, le aprovecho para recordar que estamos ofreciendo también esas consultas online de forma individual. ¿Vale? Veamos. Sobre cómo planificar un poco los menús, la primera pregunta que nos llega es ¿cuántas comidas podemos hacer al día? A ver, lo aconsejable siempre, o habréis escuchado mucho en consultas de nutrición o en diferentes profesionales, hacer 5 comidas al día. Es cierto que es bueno repartir porque así parece como que cada pocas horas se puede comer algo. Pero quizá en estas semanas donde hay que comer menos, yo me atrevería a proponerte hacer solo 3 ingestas y que sean más saciantes, es decir, intentar hacer un desayuno más completo, comida y cena, para así evitar picar entre horas. Para disminuir el gasto calórico se debe evitar algún alimento. No hay ningún alimento prohibido. De hecho, disminuir el gasto calórico, el consumo de calorías, disminuir la cantidad de la comida, sería bueno reducir un poco de cada, ¿no? Seguir haciendo un menú equilibrado donde hubiese proteínas, carbohidratos, vegetales, frutas, ¿no? Verduras sobre todo, y quizá lo que más reduciría son aquellos alimentos más energéticos, como son las grasas y como son los carbohidratos. Quizás son días donde comeríamos mejor menos pasta y más verduras, por ejemplo, o menos arroz o menos cereales. Sobre el ayuno intermitente nos preguntan por aquí cómo poder hacerlo o si es recomendable. Es recomendable por eso de que os explicaba ya de inicio, de disminuir la cantidad de comida. Entonces el hecho de comer menos veces al día hace seguramente que comáis menos, y además porque está demostrado que disminuye la ansiedad. Entonces puede ser fácil intentar saltarse el desayuno o hacerlo ya como casi a mediodía y haber pasado más horas sin comer desde la noche anterior. Sin comer no significa sin hidratarse, ¿eh? Aunque hagáis ayuno intermitente se puede ingerir líquidos. ¿Qué tipo de comidas hacer para una dieta más astringente o dieta blanda? Vale, esta es una consulta bastante particular o bastante individualizada, pero puedo darte algunos trucos para aquí. Al final, una dieta blanda debería basarse en vegetales, puede tener vegetales precocidos como zanahoria, calabacín o algo así. Le pondríamos arroz seguramente muy cocido, arroz blanco, no tanto integrales, ¿no? Disminuir un poco esa fibra de los integrales, tomar frutas cocidas y alguna proteína no muy irritante como podría ser un huevo duro o una carne blanca. ¿Cómo poder reducir el consumo de pan? Bien, quizá hay que intentar evitar acompañar con las comidas o con las cenas, tener el pan como acompañamiento. Eso es fácil, ¿no? Es no ponerlo en la mesa. Un truco que yo suelo dar es no tener pan fresco en casa y nos sirve estos días, ¿no? No salir cada día a buscar el pan, sino tenerlo en el congelador y sacar la ración adecuada. Para no desayunar cada día pan, podéis cambiarlo, por ejemplo, para un desayuno, si os gusta más que una tostada, a lo mejor hacer huevos, que son muy saciantes, y comer menos pan entonces para acompañar esa tortilla, o un bol con base de yogur o kéfir u otro lácteo al que le pongamos solo un poco de cereal, no pondremos la gran cantidad de pan entonces. ¿Menos ejercicio igual a menos calorías? Sí.
Si hacemos menos deporte, hay que ingerir menos calorías. No solo por el deporte de que a lo mejor habéis dejado de ir a los gimnasios, aunque por suerte Metropolitan nos está ofreciendo todas estas clases, pero cierto es que a lo mejor pues no quemamos tanto, no las hacemos tan duras, deberíamos comer menos calorías, sí. ¿Las legumbres engordan si las comes solo con vegetales? Las legumbres no engordan, eso es un mito, ¿no? Podemos hablar un día de estos sobre mitos alimentarios. Las legumbres es un alimento muy completo, pero eso no significa que sea demasiado calórico. De hecho, son muy ricas en fibra y proteína vegetal, ¿no? Básicamente nos aportan fibra vegetal, obviamente, y nos aportan mucha saciedad. Y al tener ese componente de proteína sería un muy buen sustituto a la carne. Lo bueno es comerlas solo con verduras. Estos días a lo mejor habría una mitad de un plato lleno de verduras, como podrían ser unas espinacas, por ejemplo, y en la otra mitad del plato pondrías las lentejas, los garbanzos o las alubias. O si prefieres en crudo para aprovechar más las vitaminas de los vegetales, pues una ensalada. ¿Qué os recomiendo de cena ligera? Os recomendaría hacer sopas, cremas, purés de verduras, tipo de calabacín, de calabaza o así. Os recomendaría hacer ensaladas. Y para no dejar esa proteína que tan necesaria es para nuestros músculos, lo completaría con un huevo, con un queso fresco, con una lata de atún, con una porción de un pescado blanco, por ejemplo, hecho al vapor. ¿Los cereales se deberían evitar? No evitar, porque al final esta palabra evitar, prohibir, puede llevarnos a querer picar más o tener más ansiedad. Sí disminuir. Y sobre todo te diría cambiar esos cereales refinados por unos integrales. Y si te referías a cereales de desayuno, serían más tipo muesli o copos de avena. ¿Se pueden cenar lentejas? Sí. Se pueden cenar legumbres con vegetales. Quizá habrá menos cantidad de legumbres en la cena que no al mediodía, obviamente, porque en la cena necesitamos menos energía, pero sí, sin problema. ¿Cómo evitar los atracones por gula? A veces es aburrimiento, a veces es falta de ganas de hacer otra cosa que no levantarse a por comida a la nevera o así. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es intentar saciarte en la comida principal y eso te lo va a dar las verduras, los cereales integrales, la fibra, ¿vale? Tanto la fibra como la combinación con proteína. Vale, el mejor desayuno, bueno, un poco ya te comentaba, ¿no? Una base con proteínas, ya sea huevo o lácteo, frutas, algún fruto seco, cereales en menos cantidad. ¿Cómo puedo medir las calorías? No es lo que sería prioritario. O sea, al final hablemos más de adquirir hábitos nutricionales o hábitos alimenticios. Estas semanas no deberíais o no intentéis proponeros como un objetivo muy específico sobre cuántas calorías o cuánto puedo adelgazar, ¿no? Que me pregunta alguien cuánto es posible adelgazar en una semana de confinamiento. Yo os diría que son buenas semanas para adquirir costumbres nuevas, para adquirir hábitos que luego se puedan repetir una vez volvamos a la normalidad, ¿no? Poner en práctica técnicas en la cocina, planificar menús, poner en práctica nuevas recetas, aprender a comer mejor y así poder aplicarlo luego. ¿Qué cantidad de chocolate negro se puede comer? Mira, yo te recomendaría, si es en población estándar, si va a ser diario, que es mejor que no lo sea, pero si va a ser tu caprichito diario y eso te va a quitar de otros dulces, lo que sería un cuadrado de una tableta normal, que suele ser unos 12 gramos, depende de la tableta, pero entre 12 y 15 gramos. Se podría comer a diario si es chocolate, pero hablemos de chocolate negro a partir del 75-80% de cacao, no de un chocolate que simplemente se llame chocolate negro, porque hay que mirar el porcentaje de cacao. En el ayuno intermitente se deberían intentar hacer 2 ingestas, ¿verdad? Bueno, depende de cómo lo repartas. Sí, lo habitual sería comida y cena o desayuno y comida. ¿Se puede cenar fruta o qué tipo de fruta se puede cenar por la noche? La fruta se puede cenar, o sea, se puede incluir fruta en la cena, pero yo te recomiendo que siempre tengas tu porción de verduras, ya que tendrá menos carbohidratos que los que son procedentes de la fruta.
Si incluyes fruta como un postre, por ejemplo, después de tu cena ligera o dentro de una misma ensalada poner fruta, se podría tomar de cualquier tipo. A lo mejor te diría que busques frutas más ricas en agua y menos concentrados los azúcares, como podrían ser pues, frutos rojos, kiwi, pero podrías poner manzana sin problema, o incluso pera o mango, no hay ninguna fruta prohibida. Por la tarde, muchísimas ganas de picar. ¿Qué hacer o qué comer para calmar? Vale, como hay bastantes referentes sobre este tema de preguntas, os voy a dar algunos trucos de qué picotear por la tarde. Lo importante es planificar quizá ese momento, ¿no? Ahora ya llevamos bastantes semanas y ya estamos viendo como qué nos pasa o qué costumbres estamos adquiriendo. Entonces, por la tarde, si estamos más tiempo quizá desocupados en el sofá a lo mejor o así después de las actividades, los que estamos en teletrabajo, ¿no? Que no terminamos tampoco tan tarde, quizá es sentarse a merendar. Entonces recomendaría una fruta, unos frutos secos, recomendaría algo de proteínas, si eres más de dulce quizá un yogur, si eres más de salado a lo mejor una porción de queso fresco o unas lonchas de pechuga de pavo o incluso, ¿por qué no?, un huevo cocido. Y sobre todo a mí me gusta y pongo muy en práctica, que es algo que fuera de casa no puedo hacerlo, pero ahora en casa sí, es picotear, cortar en palitos, por ejemplo, zanahorias, pepino, apio, pimiento rojo y tener como unos palitos, ¿no?, digamos, en vez de los de pan, para mojar en algo, para dipear en algo como un poco de hummus o un poco de guacamole. Alimentos para ir mejor al baño. Todos aquellos alimentos que son ricos en fibra, es decir, frutas y verduras con piel, frutos secos, legumbres, cereales integrales y también semillas, sobre todo las de lino, son muy aconsejables. La pasta y los cereales sí, siempre deberían ser integrales. No es que, como me preguntan por aquí, saber si engordan menos o no, es el hecho de que tienen más fibra y parece que me repita con la fibra, pero es que es muy saciante. Entonces, si comparáis la saciedad que os aporta un plato entero de pasta blanca o un plato entero de pasta integral, comprobaréis que la pasta integral os llena más. El hecho de que nos llene más nos va a ser útil estos días para poder recortar. Quizá no necesito un plato entero, sino puedo probar qué pasa con medio plato y, por ejemplo, medio plato de ensalada. ¿Qué ingredientes le pondríamos a una ensalada para cenar? Yo siempre suelo recomendar mínimo 3 vegetales. Por ejemplo, tomate, cebolla y lechuga. O, no sé, espinacas, zanahoria y pepino. O sea, siempre intenta jugar con 3 vegetales y de diferentes colores mejor. Y luego siempre elige una porción de proteína como queso fresco, tofu, atún, salmón ahumado, pechuga de pollo o de pavo, huevo, ¿vale? Alguna proteína. Y si quieres algún topping así más como unas semillas o algún fruto seco. ¿Es bueno beber agua con limón durante el día? Sí, es una forma más de beber agua. Aprovecho para comentar lo importante que es la hidratación estos días, ya que si no sudáis tanto o no hay tanto movimiento, no solemos tener tanta sensación de sed, pero es importante hidratarse y si el agua te aburre, pues ponerle limón. Además le vas a poner ese toque de vitamina C que también nos conviene para proteger o para mejorar un poco las defensas. Incluir puré de almendras, sí, creo que te refieres a crema de frutos secos, crema de cacahuete o crema de avellanas o crema de almendras. Es una forma interesante de frutos secos, más fácil de digerir para aquellos que practicáis más ejercicio físico, pues el hecho de que estén triturados mejora la digestibilidad. Con avena, por ejemplo, puede ser formato porridge o algo así. Es muy energético por eso. Entonces, si hablamos de ajustar, de recortar, de disminuir un poco el consumo energético, hay que ir con cuidado porque en una cucharadita ya contiene un buen puñadito de frutos secos. Yo bebo mucho, pero boleros. Bolero es un ultraprocesado, es algo como... Son muchos edulcorantes, ¿vale? Al final es una solución que se mezcla con agua y contiene muchos edulcorantes. Lo estarías convirtiendo como en un refresco. Que no lleve calorías no significa que sea saludable, ¿vale? No es lo más recomendable. Es mejor darle sabor al agua con menta, limón, pepino, algo así.
¿Cómo se puede disminuir el consumo de carne y no dejar de tener proteínas igualmente? Bien, esa es una pregunta interesante, ¿no? Al final intentamos darle vueltas a comer vegetales siempre con proteínas, pero por temas incluso ya no solo de salud, sino de sostenibilidad, es bueno reducir la proteína animal e incluir más proteína vegetal. ¿Dónde la puedes encontrar? Aparte de las legumbres, que sería la fuente básica de proteína vegetal, tienes proteína vegetal en derivados de estas legumbres, como puede ser tofu, como puede ser tempeh. También es muy interesante y muy rica en proteínas y muy útil estos días la soja texturizada. Es como un sustitutivo de la carne picada y no se, tarda muchísimo en estropear, la venden deshidratada, así que es algo bueno para tener en la despensa. Y, por ejemplo, productos como el Eura, que es también un procesado a partir de la soja, pero es saludable. ¿Cuánto aceite hay que echar en la ensalada? Depende de tus necesidades, pero de forma estándar diríamos una cucharada sopera. ¿Vale? Una cucharada sopera por ración como mucho, eso son como unos 10 mililitros. Puedes probarlo en una cucharada y ver si vas muy desencaminada con la cantidad que solías poner. La ventaja de hacer entrenamiento en ayunas por la mañana, matutino. Una ventaja es que vas a utilizar más la grasa como combustible, como fuente de energía. Aprovecho que esta pregunta es un poco más de nutrición deportiva para, recordar que estoy en la consulta de nutrición en streaming con Metropolitan a través de Instagram todos los lunes y todos los miércoles a las 7:30. Y vamos a intentar que el miércoles sea todo más enfocado un poco a nutrición deportiva, así que os animo a recordarlo, obviamente, y a apuntaros el miércoles a resolver dudas sobre esto. A los que somos adictos al pan, ¿qué nos recomiendas? ¿Solo comerlo en el desayuno o también entre las comidas? Bueno, como decía ya un poco antes, quizá estas semanas es mejor evitarlo de acompañamiento en las comidas. Si sois adictos, como tú dices, te recomendaría sustituir lo que es el pan por algún cracker, alguna tostadita, algún pico, ¿no? Algún palito que te recuerde, te resulte como pan, pero que sea menos cantidad. Y lo que decía, tenerlo en el congelador para solo sacar la tostada del día, digamos. Realmente es bueno 3 litros de agua al día. Bueno, yo creo que 3 litros son muchos si solo lo cuentas como agua. Al final, quizá 2 litros es suficiente si no es que estés en un ambiente muy caluroso o sudes mucho. ¿Qué alimentos nos recomiendas para el hinchazón abdominal? El hinchazón abdominal a veces viene por un exceso de fibra, es decir, por un lado recomendamos muchísimo la fibra, pero por el otro cuando pasamos muchas horas sentadas, a veces nos resulta un poco difícil en la digestión y nos da como resultado gas. Quizá te recomendaría disminuir un poco los cereales integrales y probar de consumir menos vegetales crudos y más cocidos. Si como mucho en un día, al día siguiente, ¿qué como para desintoxicarme? No, por suerte tu hígado y tu páncreas te ayudan en esa desintoxicación, trabajan para ti, así que al día siguiente lo que hay que hacer es volver a la normalidad y la normalidad sería basar tu dieta en frutas, verduras y algo de proteína en las comidas principales. ¿Qué opinas de la fruta deshidratada? La fruta deshidratada, si te refieres a dátiles, orejones, higos o pasas, son alimentos, muy energéticos, o sea, tienen como los azúcares de la fruta concentrados y nos vienen muy bien para antes de la actividad física. Son bastante fáciles de digerir estos azúcares y también son ricos en fibra porque al final no deja de ser una fruta, aunque no tenga la parte del agua. Es muy dulce de sabor, así que para mí es un poco como esa chuchería saludable. Y si no, también tenemos la fruta deshidratada tipo mango deshidratado, manzana deshidratada, que son prácticos para modo snack. Vale, vamos a ver que me he ido dejando algunas por aquí. ¿Puedo comer cada día el seitán, el tofu, la soja texturizada? Sí, de todos estos que me comentas, el seitán es el que es de peor calidad nutricional y sería de consumo más esporádico. ¿Son eficaces las infusiones para la retención de líquidos? Sí, lo son. Es una forma de añadirle más propiedades al agua natural, digamos. ¿La alimentación según el grupo sanguíneo es verdad o no? No conocemos evidencia científica suficiente sobre ello, así que por ahora no.
A ver, que vuelvo aquí. ¿Qué opinas de los ruidos estomacales? ¿Están asociados, sí, a nuestra dieta? Bueno, y las flatulencias, y el hinchazón, y los gases, eso es de cómo funciona tu digestión. Si son muy molestos, te recomendaría revisarlo con un profesional de la nutrición, sí. ¿Qué alimento recomiendas para subir el buen humor? Bueno, mira, vamos a ver cómo puede afectar la alimentación en esto, ¿no? Al final hay alimentos que contienen, por ejemplo, micronutrientes como el triptófano, que es un precursor de la serotonina. La serotonina es una hormona que nos da esa sensación de calma y bienestar. Entonces, bueno, pues por ejemplo, para nombrarte algunos, te diría plátano, te diría frutos secos, te diría lácteos y cereales integrales, sobre todo como la avena. ¿Qué opinas sobre la soja en la dieta para personas con hipotiroidismo? Que no deberías abusar de ella, ¿vale? No es un alimento que deberías consumir diariamente. ¿Es mala la salsa de soja? ¿La he hecho en ensaladas o así? No, la salsa de soja lo único que tiene de malo es que puede contener muchísima sal. Entonces, aprovechando el tema de la sal, comentaros que en días donde hay menos movimiento, ¿no? Donde se anda menos, donde hay menos circulación, digamos, puede haber mayor retención de líquidos. Entonces, la sal empeora la retención de líquidos, así que te diría que o elijas una salsa de soja baja en sal, de estas que ya lo marca que es baja en sodio, o incluso la diluyas con un poco de agua. Yogures como postres, si son mejores de soja, me preguntan. No, no son ni mejores ni peores. De postre deberíamos elegir, si elegimos un yogur, bueno, de postre y de no postre, siempre que sea no azucarado. Si los prefieres de soja porque son vegetales, sin problema, pero fíjate en cuánto azúcar contengan. Aprovecho para comentar algo sobre los postres. ¿Se puede tomar postre? Sí, pero a lo mejor no lo necesitamos. Es algo como muy, digamos, tradicional, ¿vale? No me salía la palabra, tradicional, el hecho de incluir un postre para tener ese sabor como dulce, ¿no? Si os apetece muchísimo y no lo podéis evitar, adelante, una pieza de fruta o un yogur. Pero si podéis evitarlo, quizá tendréis ese tentempié de entre horas con esa fruta, con ese yogur, y así no tendréis que repetir y tomar otros, ¿sí? ¿Me explico? Al final, si intentamos comer menos, quitarnos postre puede ser una buena opción. Y otra cosa sobre los postres también puede ser una infusión o un café, aunque cuidado con el café porque la cafeína impide la absorción de algunos nutrientes, entonces es mejor a veces distanciarlo un tiempo, una hora y media, dos después de la comida. ¿Las setas se consideran verdura? Sí, sí, las podemos considerar verdura. ¿Qué opinas del hummus como proteína saludable al ser una legumbre? Bien, sí, el hummus depende si es casero y lo has preparado tú o si es comercial, será más o menos saludable. Si es comercial deberías fijarte en cuántos, normalmente de garbanzos, ¿no? Pues cuántos garbanzos contiene. Si no lleva ni un 60% de garbanzos, puede que lleve demasiado aceite y ahí te cueste más calcular qué ración tomar. Pero si no, si casi son todo garbanzos un poco aliñados, sin problema. Es triturarlos y te serán más fáciles de digerir. Quizá, por ejemplo, cuando antes preguntabais si se podían cenar legumbres, pondría un hummus al estar triturado y ser más fácil de digerir. ¿Los guisantes son legumbres? Sí, los guisantes son una legumbre, aunque sean de color verde. Lo que son, o sea, están menos secos, obviamente, que los garbanzos, las lentejas o las alubias. Son frescos, pero son legumbres, con lo cual su aporte proteico es interesante y os los recomendaría, por ejemplo, en una cena, ¿no? Se me ocurre ahora, me viene a la mente cenar, pues, por ejemplo, unas verduras todas hechas al vapor, judía verde, zanahoria, cebolleta, calabacín y añadirle como una proteína suave para que nos entendamos unos guisantes, estaría muy bien. ¿Qué opinas del glutamato? El glutamato monosódico es un aditivo alimentario. Se utiliza para potenciar el sabor y volver los alimentos como un poco adictivos, ¿no? Lo suelen llevar mucho ultraprocesados como patatas chips, snacks salados y así. Así que cuidado en intentar siempre que se pueda evitarlo.
¿Cómo podríamos sustituir el azúcar blanco? Bueno, el azúcar blanco de caña integral, panela, mascobado, todos estos siguen siendo azúcares, miel, sirope de agave también. Y para sustituirlos, más que para sustituir, a mí me gusta decir reducir. Os propongo como reto estas semanas reducir esa cantidad que solíais poner y en caso de sustituir, incluir a lo mejor canela como edulcorante, endulzante natural. Todos los que son edulcorantes acalóricos no es que estén prohibidos, ni mucho menos, no es que sean insanos, pero tampoco es lo más recomendable. Entonces, quizás si es sustituirlos sería como algo temporal, como un paso intermedio. A ver, que vuelvo un poco arriba, que me he dejado por aquí muchas... Perdón porque me voy saltando muchas preguntas, pero no doy abasto, así que si alguien tiene alguna que realmente necesite contestar, aquí tiene el email de contacto que hemos puesto en marcha, hemos activado estos días y le intentaremos resolver su duda. ¿Qué alimentos nos pueden proporcionar los aminoácidos esenciales? Todas las proteínas de calidad, como carne, pescado, huevo y las legumbres, si las combinamos también. ¿Vale? Al final es como, imaginemos que la proteína es una cadena muy larga, con muchos eslabones y los aminoácidos son diferentes eslabones y depende de cada alimento, tiene un estilo u otro de eslabones. Estos son los aminoácidos, las proteínas, los BCAAs. También podemos tratarlo un poquito más a fondo el miércoles, que haremos una sesión más de nutrición deportiva. Para la ansiedad pueden venir bien infusiones relajantes, sí, incluso además a veces solo el hecho de que, a lo mejor no es una infusión relajante la manzanilla, pero el hecho de que sea una bebida caliente y se tenga que tomar como poco a poco ya de por sí relaja. ¿Café sí o no? Café sí, si es sin azúcar añadido, es decir, solo, o si es con un poco de leche o bebida vegetal. Lo que pasa es que hay casos particulares en donde, por ejemplo, hay un problema digestivo, un problema estomacal, una irritación, que no es lo más recomendable porque es una bebida irritante, pero no es malo el café. ¿Las personas que no son celíacas deberían comer sin gluten? No es bueno, no es bueno. No es necesario ni recomendable evitar el gluten si no eres celíaco. Quizá porque al final, una cosa es que seas, no sé si te refieres a también intolerantes, ¿vale? Pero sin ser intolerante, sin ser celíaco, no es recomendable evitar el gluten. No es nada mejor una dieta sin gluten. ¿El agave puede ser un sustitutivo del azúcar? No, como decía, sigue siendo un azúcar, entonces si te sirve para poner menos, adelante, pero sigue siendo azúcar. ¿Cuándo es la próxima hora? Vuelvo a repetirlo para los que además nos queda solo un minutito, así que vuelvo a repetirlo. Bueno, yo soy Nuria, soy la nutricionista de Metropolitan Galileo Iradier y todos los lunes y todos los miércoles a esta hora, de las 19:30, 7:30 hasta las 8, voy a estar resolviendo dudas en la consulta de nutrición en streaming por aquí por Instagram. Tenéis en el comentario fijado mi email de consultas, el email que hemos activado estos días, así que podemos seguir resolviéndolas y si no, os invito a conectaros el miércoles a las 7:30. Miércoles intentaremos que sea más sobre nutrición deportiva. Y bueno, tengo que dejaros, además estoy escuchando los aplausos para el equipo sanitario, así que me indica que son las 8. Hay bastantes preguntas aún por resolver, pero si alguien, lo dicho, se queda con una duda y necesita resolverla, tiene el mail o le esperamos el miércoles. Y aprovecho también para comentaros que, bueno, gracias al horario que nos ha propuesto Metropolitan para seguir activos, mañana, para toda la familia Metropolitan, a las 11 arrancarán con el latino. Así que quien quiera desde primera hora estar activo y con un poco de alegría, mañana a las 11 con latino empieza las clases durante todo el día de Metropolitan. Gracias a todos por escucharme otro día y nos vemos el miércoles. Saludos.